Hoy día nos visita María Elena Morros, venezolana y recientemente emigrada a Miami. Es ingeniero agrónomo y con una maestría otorgada por la Universidad Central de Venezuela. Tiene un amplísimo currículum y una experiencia extraordinaria como investigadora del Instituto de Investigaciones Agrícolas de Venezuela, asesora de muchísimas instituciones, docente de maestría en Desarrollo Rural Sustentable. María Elena, ¿cómo llegaste a Miami? Además, sé que tienes una familia un poco repartida por el mundo. Sí, gracias Federico. Bien agradecida por la invitación que me haces para este conversatorio. En efecto, pues la situación que me ha tocado de tener las hijas regadas por el mundo me hizo venir a Miami a finales del año 2019. Tengo otras hijas en Europa y bueno, eso me hace de alguna manera, como tú dices, tener la familia repartida y el corazón así como en pedacitos, ¿no? Háblanos un poco de tu especialidad en leguminosas, porque esto es algo importantísimo que conocemos a veces poco. Sí, fíjate, bueno, mi carrera profesional fueron 27 años trabajando en el área de investigación en el tema de leguminosas de grano. Es decir, cuando hablamos de leguminosas de grano, quizás para algunos no es común, y pues específicamente estamos hablando de frijoles, estamos hablando de garbanzos, de lentejas, de habas, todo lo que tiene que ver con las leguminosas de granos comestibles. Es un trabajo realmente apasionante en el sentido de la importancia desde el punto de vista nutricional que tienen las leguminosas de granos. El consumo per cápita de leguminosas debería estar aproximadamente entre 16 y 18 kilos por persona por año. Y lamentablemente en nuestros países, pues realmente los niveles, si acaso, llegan a 2 o 3 kilos por persona por año. Eso es algo que es una tarea que nosotros como investigadores asumimos en el sentido de ver cómo estimulábamos el consumo de las leguminosas. Más o menos, ¿cuántas en la familia de leguminosas, más o menos, deben haber cientos de ellas, ¿no? Yo te comentaba entre telones, por ejemplo, la importancia de conocer el esfuerzo que se hace en los bancos de germoplasma. En el caso del frijol particularmente tenemos un banco de germoplasma en CIAT, Colombia, que tiene más de 33.000 entradas de variedades, de tipos de frijoles específicamente. María Elena, veo que has traído algunas plantas aromáticas, que es la especialidad que te estás dedicando últimamente. ¿Cuáles has elegido y para que nos enseñes su manejo, usos o curiosidades? Creo que ahí tienes una primera planta que es el orégano. Háblanos un poco del orégano. Entonces, fíjense ustedes, acá tienen una planta de orégano. Este es un orégano, el orégano italiano. Es una planta que es muy utilizada en la cocina. Lo podemos utilizar tanto fresco como seco. Por ejemplo, una pizza sin orégano como que no tiene gracia. Un cerdo adobado con el orégano es algo realmente delicioso. Entonces, esta es una planta bastante rústica que en condiciones naturales las conseguimos en zonas de las costas del Mediterráneo, que es de donde ella se origina, y que realmente se adapta a todo tipo de suelos, principalmente suelos arenosos, bien drenados, más bien suelos alcalinos. Entonces, esas condiciones las tenemos que tomar en cuenta en el momento de sembrar el orégano. El orégano no necesita que lo estemos fertilizando y el riego es muy esporádico. Yo les recomiendo regarlo una vez, máximo 2 veces por semana y un riego moderado. Entonces, de esa manera podemos conservar el orégano, lo vamos podando, lo vamos utilizando y tenemos nuestro orégano bellísimo en nuestra cocina. Eso me ha dado una curiosidad. O sea, ya estás recomendando algo que es un poco popular, que podría ser mucho más popular, que es tener un pequeño huerto en cada casa. Tú hablas de una cocina, puede ser en un patio, en un espacio muy pequeño. Eso es una excelente recomendación. Sí. Bueno, la intención fue esa, es decir, buscar la manera de cómo las personas se pueden motivar a comenzar en sus casas a tener sus plantas, que son son plantas muy lindas, que te sirven para decorar en una cocina y le das utilidad. Entonces, las plantas aromáticas tienen la ventaja de que la puedes sembrar en maceta y tenerla dentro de la casa, siempre y cuando tengas en un lugar bien asoleado. Veo que también has traído una albahaca. Qué rica la albahaca o basil en inglés.
un sabor muy mediterráneo, muy característico. Háblanos un poco de la albahaca. Sí, fíjense ustedes, esta es la variedad de albahaca que comúnmente conocemos, ¿no? Que es lo que llamamos la albahaca blanca. Un aroma realmente extraordinario y con muchísima utilidad en la cocina. Sobre todo la cocina italiana se caracteriza mucho por el uso de la albahaca. ¿Quién no conoce, o por lo menos a quien no le gusta, una buena salsa de pesto, por ejemplo? Entonces, con una planta de albahaca podemos tener la posibilidad de aromatizar, por ejemplo, una salsa boloña, de utilizarla para las pizzas. Combina muy bien también con el romero para aromatizar carnes o pescado. Entonces, el tener una albahaca en la casa es de mucha utilidad. En el caso del cuidado de la albahaca, realmente es muy diferente al orégano, la planta que utilizamos, que mostramos anteriormente. La albahaca sí es más exigente en cuanto a calidad de suelo y al riego. Por ejemplo, tener una planta de albahaca tenemos que estarla regando prácticamente todos los días y hay que tener mucho cuidado porque si empieza la albahaca a desarrollar el eje floral, debemos eliminarlo para así favorecer más bien el desarrollo de las hojas. Cuando queremos producir semilla es que dejamos las flores y aprovechamos la semilla para hacer la resiembra. Estas son plantas anuales y sabemos que nos van a durar realmente entre 10, 12 meses, entonces tenemos que tener también algunas estrategias para seguirla propagando. Una forma es a través de semilla y otra forma es a través de las estacas. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, puedes agarrar pequeños trozos de tallos, los cortas, los colocas en agua y ya cuando ella emite las raíces volvemos a resembrar. Y ahora nos encontramos con otra planta. Esta vez es el cilantro. Pero una pregunta que siempre me viene cuando uno va al supermercado es ¿cuál es la diferencia un poco entre el cilantro y el perejil, que son tan parecidas? Sí, fíjate. Traje el cilantro precisamente porque esta es una de las plantas aromáticas que más uso se da en la cocina venezolana. Particularmente yo no puedo cocinar si no tengo cilantro para las sopas, para los guisos, realmente por ejemplo, para la guasacaca que se prepara para la carne, el cilantro es el ingrediente fundamental. El cilantro también, como ustedes dicen, es muy parecido al perejil y sobre todo los jóvenes siempre tienen esa confusión de cómo diferencio el cilantro del perejil. Fíjense ustedes, en el caso del cilantro, las hojas, la textura de la hoja es una textura muy suave. El color de la hoja del cilantro es un verde mucho más claro que el del perejil. Si vemos la forma de la hoja del cilantro, es una forma redonda, mientras que la del perejil es más puntiaguda. Entonces, y sobre todo, una de las cosas que siempre yo les recomiendo es corten una hoja de cilantro y la huelen. El olor del cilantro nos recuerda a esa sopa de la abuela, ¿no? ¿Sí? Es inconfundible. El olor del perejil para mí es más fuerte, ¿no? Entonces ya sabemos la textura, el color y el aroma. Háblanos un poquito de algunas otras, así en general, del romero y el tomillo. Esas son dos plantas que me piden también mucho, el romero y el tomillo, porque es muy utilizado en la cocina. Al igual que el orégano, el tomillo y el tomillo y el romero son plantas bastante rústicas que requieren poca agua y que no son tan exigentes desde el punto de vista de fertilización. Entonces siempre les recomiendo cuando van a hacer una combinación de plantas, cuando quieren sembrar en una sola maceta varias especies, por ejemplo, pueden sembrar romero, pueden sembrar el orégano y pueden sembrar el tomillo juntos porque saben ya que son plantas que tienen un requerimiento mínimo de riego y no son tan exigentes en cuanto al tipo de fertilización. Sí que he publicado varios libros sobre cocina y entre ellos hay uno que me llamó la atención realmente grandemente, es Sabores y añoranzas de Mamá Consué. Háblanos de este libro porque realmente es muy importante. ¿Y por qué nació el libro? Sí, ese ha sido una de las últimas publicaciones que realicé hace 2 años aproximadamente. Fue un regalo para la familia, a solicitud de mis sobrinas y de mis hijas, que me pidieron que rescataran todas esas recetas de mamá,
que mamá, una dama de la zona de los Andes venezolanos, que nos demostró su cariño a través de la cocina. Es decir, para ella mostrar la alegría cuando llegábamos a la casa, el amor de la familia, era reunir a la familia pues alrededor de la mesa con todas aquellas recetas tradicionales. Y lo más interesante es que de alguna manera las recetas estaban relacionadas con las épocas. Por ejemplo, en época de diciembre era un tipo de receta. Para Semana Santa eran otros tipos de platos. Por las temporadas. Por las temporadas. Claro, mira. Entonces, de alguna manera en el libro traté de ir como que rescatando todos esos aspectos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la idiosincrasia del andino, esas costumbres tan hermosas, por ejemplo, de las hallacas de caraota que nos identifican a los trujillanos, que es un estado andino de Venezuela. María Elena, muchas gracias por haber venido. Y la próxima, por supuesto, yo cuando vi ese recetario, la próxima vez nos vas a acompañar para preparar unas arepas o algún plato muy típico venezolano, porque eso es lo que realmente nos hace falta. Con todo gusto, yo creo que ese es el mayor orgullo, realmente poder compartir nuestras recetas, nuestros sabores, nuestra cultura. Y te agradezco muchísimo por la invitación y bueno, cuenta conmigo para otra futura oportunidad. Gracias.